La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Vamos a continuar esta ronda de conversaciones con presidentes de partidos políticos y en esta oportunidad lo vamos a hacer con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, que está con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas Gracias por poner buenas noches. Estamos ahí en la víspera de la cuenta pública, pero déjeme partir preguntándole por esta frase del diputado de Convergencia Social, presidente por lo demás del partido del mandatario, Gabriel Boric. Diego Ibáñez dijo que se había formado hasta ahora la idea, la convicción de que había una nueva ideología, el antigabrielismo en la derecha. ¿Usted cree que hay un antigabrielismo? No, definitivamente. Yo creo que hay una oposición fuerte, algunos probablemente más extrema, y lo hemos visto, pero yo no creo que tenga que ver con la persona del mandatario, y por eso no comparto los dichos de mi colega Diego, porque yo creo que uno puede tener miradas distintas respecto de cómo se origina este gobierno, cómo surge, su historia reciente, pero nadie puede dejar de valorar lo pragmático, el liderazgo flexible del presidente, un liderazgo que ha logrado conectarse con los problemas de hoy día, más allá que en el pasado como diputado le escuchamos posturas probablemente distintas. Entonces yo siento que es un valor y por lo tanto esta aseveración del diputado yo creo que echa por tierra aquello que yo creo que es una virtud del mandatario. Ahora, lo que sí hemos visto es que, y habrá que reconocer esto, el presidente tenía una postura respecto de un determinado tema y ha actualizado esa posición ahora en función de ejercer el cargo de presidente. Lo hemos visto en torno a Carabineros, el despliegue de militares en el sur, utilizarlo en el norte, sobre la migración, sobre materias de salud, haciendo negocios con Sokimich. Podrían ponerle un montón de otros ejemplos que efectivamente tenía el presidente antes en una posición, hoy distinta. Y hemos visto a la oposición cuestionar al presidente por esto, incluso al punto de que José Antonio Kast en España lo trató de travesti político. Y uno se pregunta, bueno, pero si efectivamente el presidente ha actualizado su postura y probablemente da respuesta a lo que la misma oposición le estaba pidiendo, entonces uno no entiende que después la oposición ahora lo critique porque piensa lo que le estaban pidiendo que pensara. Uno no podría entonces entender que a lo mejor ahí efectivamente hay una cuestión que tiene que ver con él y no con su sector político. Yo creo que es probable que haya algo de eso. O sea, el presidente tiene características especiales, un jefe de Estado, y por eso creo que a veces se le ha pasado mucho a la mano a algunos sectores de la oposición que han extremado su discurso contra el gobierno. No sé si contra el mandatario, porque pasa lo mismo con la ministra Jara, critican a la ministra del Interior, critican a todo, al canciller, no salva a nadie. No, pero entonces, la crítica se ha concentrado al presidente, la cosa del voltereta, el de hecho que lo trataran de travesti político, que le estén cuestionando el que cambie de puntos de vista, que no le creen cuando dice que él condena el perro matapaco. Entonces uno dice, a ver, el tema es ¿el presidente o a su sector político y el gobierno? Es que yo creo que justamente eso, lo que hay hoy día, bueno, el presidente tiene el rol y tiene esas características que acabo de señalar. Pero si tú miras la historia de los últimos 4 gobiernos, y podéis más atrás, es muy difícil encontrar un mandatario con esa capacidad de ajustar su discurso, si no es que estén cambiando sus paradigmas, sus percepciones más sustantivas y doctrinarias, ¿no? Pero que eso apunta, senador. Él ajusta ese pensamiento y se acerca probablemente a lo que la misma oposición le estaba pidiendo que pensara. Lo hace y lo critican. Entonces, ¿no tiene un punto Diego Ibáñez? Yo creo que tiene un punto, pero yo no sé si es un gabrielismo. ¿Ah? Esa es la duda que tengo. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos porque en el futuro probablemente ya los programas de gobierno no van a ser como uno los piensa, actualizados, ajustados a la realidad de un momento determinado. Esto va a cambiar y probablemente los programas de gobierno en el futuro van a ser cada vez mucho más breves, de grandes ideas fuerza y probablemente más simples en términos de la oferta, de lo programático, porque todos los gobiernos se van a encontrar con muchas coyunturas que los obligan a cambiar y a repensar. Claro, o sea, tremendas coyunturas, o sea, que te obligan a dejar incluso la parte legislativa un poco de lado y orientarte a lo administrativo, a la gestión, lo que se ha hecho en seguridad. O sea, eso muestra un gobierno que ha enfrentado con pragmatismo. Yo no sé si otro gobierno lo hubiera hecho. 23 proyectos el año pasado de ley, otro tanto ahora, y en paralelo todo un esfuerzo administrativo, de gestión, de fortalecimiento de las policías, y aún eso no es suficiente porque el problema también es grande. Ahora, la declaración del presidente de Convergencia Social, insisto, el partido del presidente Gabriel Boric, y ayer esta filtración de esta minuta de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, la SECOM, donde, entre otras cosas, en esa minuta se definían algunos puntos en el marco de la cuenta pública
donde se criticaba a la oposición, una oposición que más bien parecía que no era constructiva, por el contrario, que había presentado 5 acusaciones constitucionales, que se había retirado de alguna mesa de conversación, en fin. Pareciera que es como una especie de estrategia comunicacional de esta semana de parapetarse frente a la oposición, preparándose ante la cuenta pública. ¿Cómo habría que interpretarlo? Porque es como una coincidencia. O sea, yo creo que tiene que haber alguna cierta estrategia, sobre todo cuando tú tienes al frente una oposición que ha sido súper renuente a viabilizar los cambios, por ejemplo, en materia de pensiones, que es un tema que no da para más. Esto es urgente. Entonces, yo creo que puede haber algo de estrategia en eso. ¿Estrategia comunicacional de gobierno? Una estrategia comunicacional de gobierno porque, claro, yo esperaría, y lo razonable que uno podría esperar, que el presidente haga ciertos emplazamientos a la oposición en materia de pensiones. Seguramente también algunos planteamientos que viabilicen lograr un acuerdo pronto. Yo tiendo a pensar que hoy día estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace un mes atrás. Y hoy día conversaba con mi colega Moreira, que preside la Comisión de Trabajo, y entiende que esto requiere tiempo, pero finalmente va a llegar el momento de una votación. Y me costaría pensar que el Senado no ponga sus votos transversalmente para una fórmula que permita mejorar las pensiones ahora. ¿Es solo la piedra de tope cómo dividir el 6% de cotización adicional o usted cree que hay otra cosa que subyace y que no estamos viendo a lo mejor públicamente en el debate? En el componente de la administración de los fondos sí hay una discusión, pero sustantivamente lo que está en disputa es el tema del 6%, cómo eso va. Entonces, es bien simple. Si aquí hay una fórmula que muestra que las pensiones con un componente, ya el mínimo de solidaridad, no es toda la solidaridad que uno hubiera esperado. Bueno, es raro que estemos discutiendo sí o no la solidaridad en un sistema de pensiones. Es como un sistema estudiantil. O sea, hay cuestiones donde sin solidaridad tú no generas políticas públicas. Pero bueno, así es esta discusión. Y yo creo que la argumentación que ha entregado la ministra Jara permite en el corto plazo aumentar pensiones y no esperar 30 años para lograr ese objetivo. Y eso también la derecha lo sabe. Pero aquí convengamos que ha habido una campaña de la industria muy fuerte, hoy día además televisiva, para tratar de desahuciar esta idea del necesario, indispensable a esta altura, diría yo, cambio al sistema de pensiones contributivo. Ahora, al margen de eso, digamos, que también tiene su bemol, déjeme decirlo, Sí. lo que hemos visto de lo que ha hecho la Asociación de ISAPRE es básicamente llamar a la ciudadanía a defender ese 6% de cotización adicional como capitalización individual y que nada vaya a repartos, que es básicamente lo que hemos visto en estas campañas. Lo que llamó mucho la atención es que justo en los días previos a la cuenta pública, en el que uno esperaría un cierto clima más republicano, aparece como tercer elemento el presidente del partido del mandatario, la minuta de la SECOM y además la ministra Jara lanzando este comercial que ha provocado, digamos, también harto debate y una cierta incomodidad en la oposición precisamente cuando se está discutiendo este proyecto que es tan sensible. ¿No le complica el escenario previo a la cuenta pública al presidente en lugar de facilitárselo? O sea, no debiera ser que un tema de esta magnitud tan necesario para los chilenos y chilenas. Y lo que pasa es que el presidente Piñera dio un paso importante con la PGU, que viene de lo que era Bachelet antes con la pensión básica solidaria, que se mejoró un poco, pero sobre todo se aumentó en cobertura. Pero seguimos sin resolver el tema de los pensionados del sistema de FP, justamente. Por eso que el sistema de FP, la industria, no hizo ninguna campaña antes cuando estaba Bachelet. No, pero la campaña de la asociación viene hace rato. O sea, no partió la semana pasada, lleva meses. Y prácticamente desde que el proyecto se está discutiendo en el Congreso. Pero en los días previos, lanzar una campaña desde el gobierno, que además tiene el componente de que inevitablemente se le iban a llevar a la Contraloría, si es que podía o no un ministerio gastar plata para difundir publicitariamente un proyecto de ley, no una ley ya aprobada, es comprarle un problema adicional al presidente. Sin duda. O sea, yo soy partidario de la campaña y quiero decirte que en algunas instancias lo he planteado. O sea, despejando las dudas legales, administrativas, que entiendo que se han resuelto y entiendo que ha tomado resguardo la ministra para esto, yo creo que es necesario. Porque aquí ha habido una campaña sostenida, sistemática, de desinformación. Y por lo tanto el gobierno no tiene cómo, más aún cuando aparece este spot. Ahora, el momento, estoy de acuerdo, el momento no ayuda, porque genera mucho ripio y muchos ruidos, previo a un momento en donde el foco tiene que estar en el mandatario y en una cuenta que para mi gusto es trascendente. Claro, es que digo, si el presidente de la cuenta pública sale a llamar a los parlamentarios de oposición a ponerse de acuerdo en el proyecto de ley de pensiones, automáticamente la respuesta que vamos a escuchar en el Congreso el mismo sábado de la mañana de los parlamentarios de oposición es, bueno, el presidente hace un llamado, mientras tanto la ministra Jara hace una campaña publicitaria como diciendo, este es el proyecto y ya está. Digo, ¿cómo se entiende? Sí, el momento puede no ser el mejor, pero yo creo que el tiempo avanza y es indispensable resolver. Y cuando uno conversa en privado con colegas de la oposición, te dicen que es insostenible llegar a la elección municipal sin resolver el tema de las pensiones.
Y ¿Usted apuesta que se va a resolver antes de la elección? Yo creo que sí, yo creo que para bien, además. Yo creo, o sea, no sé cómo va a salir, no digo, pero para bien sí, es que se apruebe un proyecto. Que se apruebe en general, al menos, y que ya se comprometa el despacho en los meses siguientes. Este no es un deseo, es una percepción que tiene usted en base a lo que ha podido conversar con los parlamentarios de otros sectores políticos. Sí. Yo he visto, por lo menos, los colegas del Senado, que nos representa ahí Gastón Saavedra, por el del Partido Socialista, el Socialismo Democrático, pero también he conversado con colegas como Galilea, como el propio Moreira, que han señalado apertura, que es la que no se vio antes en el primer trámite, y entienden que estamos contra el tiempo, que esto debe resolverse, porque hay muchos otros temas más. Ni siquiera el programa de gobierno, de la necesidad de que un país haga cargo, que hay que poner sobre la mesa. Entonces yo creo que esto debiera destrabarse en la cuenta pública. Ahora, efectivamente puede que genere algún ruido la campaña, el spot comunicacional, pero yo creo que era necesario hacer frente. Ahora, este mayo tan curioso, ¿no? Este mayo que parecía de invierno, tan helado, con esa lluvia histórica que no habíamos visto nunca, tuvo también otro componente adicional, que es que el oficialismo terminó inesperadamente dividido ante la idea de debatir un anuncio del presidente sobre condonación del CAE. Cuando nadie había hablado de condonación en la última semana, se instaló de golpe la idea de que el presidente debería anunciar una condonación del CAE, cuando en realidad lo que sabemos que de aquí a septiembre se va a discutir es un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que es por lo demás un compromiso que el presidente anunció en su cuenta pública anterior. Primero, ¿cómo llegamos a empezar a discutir sobre condonación? Y segundo, un elemento que genera división al interior del oficialismo, porque claro, el Frente Amplio defiende la condonación, lo mismo el Partido Comunista, pero sabemos que dentro del socialismo democrático, en estricto rigor, no los convence la idea de una condonación. Mira, es de los temas en donde yo probablemente tenga alguna diferencia estratégica en el gobierno, porque yo siento que en el gobierno esto generó preocupación, esa es mi impresión. Creo que en el gobierno se levantaron ciertas alertas por esta discusión. Yo desdramatizaría, más aún habiendo sido parte de esta convocatoria que le hicimos ayer al ministro Cataldo, subsecretario Orellana, de Educación Superior, en la sede del Partido por la Democracia, donde debatimos este tema, y ahí tú tenías, si tú quieres, los mundos opuestos. O sea, un discurso muy duro, con el que se abre paso esta nueva generación que llega al gobierno, y tenía ahí a los viejos estandartes, por así decir, de la concertación. Y bueno, yo cité ahí al presidente Lagos, año 2000. Esta discusión no fue rápida, fue 3 años. Les recordé además a nuestros amigos del gobierno y de educación que el CAE significó no solo que cientos de miles de estudiantes pudieran estudiar y que con cualquiera que tú converses te diga, sí, te van a decir, estoy endeudado, me gustaría un alivio, pero te van a decir, sin esa política pública no habría habido ninguna otra oportunidad de estudiar la educación superior. Mira, la frase de Lago era, ningún estudiante que tenga las capacidades y el talento va a quedar sin entrar a la educación. Entonces, ese es el contexto de hace 20 años atrás. ¿Qué es lo que por lo demás plantea un histórico del PPD como Sergio Vital, ministro de Educación en su momento, que dice que hay que mirar la dimensión positiva que tuvo en su momento este proyecto? Y efectos colaterales sí, sin duda ha tenido, y algunos no deseados también, porque claro, se instaló la banca. Ahora, mira, yo estoy convencido que el problema no fue el CAE, el problema fue el modelo de educación superior que venía de la ley del año 1981 en plena expansión, y claro, algunas universidades vieron esto una oportunidad de lucrar, y en circunstancias que estaba prohibido el lucro. Ahí vino un problema, y esta generación toma muy bien el 2011 esta bandera, y bueno, vienen algunos cambios, después viene la gratuidad, en fin. Ya, ahora, uno podría discutir, yo sé que es un poco tarde a esta altura, estamos en 2024, claro, ¿no? claro. Y esto parte del 2005, pero si no debieran haberse tomado esos resguardos de evitar que efectivamente lo que ocurriera es que fuera la tentación para algunas universidades de lucrar y no garantizar una buena calidad de la educación, lo que en la práctica significaba venderle la carrera a un estudiante que quedara endeudado durante 2 décadas, por lo menos, y al mismo tiempo, sin embargo, trabajando en algo distinto a lo que estudió porque la carrera no le sirvió. Ahí hay un problema serio, especialmente en aquellos estudiantes que no terminaron la carrera o que no les sirvió, que la oferta académica no era la ideal. Efectivamente, y ahí hay efectos colaterales, negativos, adversos. Pero convengamos que en ese momento, cuando Lagos saca esta política pública, todavía estaban los senadores designados, todavía el Tribunal Constitucional, o sea, las reformas constitucionales todavía no habían tenido lugar. Entonces, ese es el Chile del momento, y ahí tú tienes un presidente Lagos que cumplió mucho los compromisos que comprometió en campaña. Ya, voy a volver al tema del CAE en un momento más y cómo esto generó una división en el oficialismo, pero solamente pensando en lo siguiente y a propósito de lo que usted mismo dice, senador Quintana. Si el presidente va a anunciar de aquí a septiembre, como lo ha planteado, un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior, distinto al actual, ¿no?, que eventualmente desbancarice el sistema y que tenga algunos otros componentes que probablemente hagan más liviano el poder enfrentar esa deuda, ¿no deberíamos estar mirando primero a qué universidades les vamos a permitir acceder a ese sistema? Porque podríamos estar generando el mismo incentivo, exactamente, ofrecer carreras que no les sirven a los estudiantes.
de acuerdo. Yo creo que por eso te decía que yo no dramatizaría tanto en que esto se haya abierto, porque además el gobierno ha dicho que se inicia un periodo, ¿no es cierto?, de escucha, de diálogo transversal, se va a escuchar a todos los sectores, entonces yo creo que esto va a pasar largamente después de la cuenta pública, vamos a seguir hablando de esto hasta que el gobierno finalmente presente un proyecto, pero efectivamente tenemos que hacernos cargo de aquello, de la acreditación finalmente, la que te permite ver cuáles son las carreras que tú necesitas. Porque con la acreditación nos quedamos cortos, o sea, Claro. la acreditación evidentemente no garantizó lo que todos sí. pensábamos que iba a garantizar. Ahora, no todos, evidentemente, en el oficialismo están de acuerdo con una condonación. Le pregunto a usted, institucionalmente como PPD, y si quiere su opinión personal para saber si coincide con la de su partido, ¿es partidario de algún tipo de condonación? ¿Universal, acotada, a los que estén al día, o no hay condonación? No, yo creo que universal no es posible, porque uno de los criterios que nosotros hemos puesto como partido también es que el mecanismo de ayuda, de alivio, como se llame, sea justo, sea progresivo, es decir, no a personas que le ha ido bien, tú tienes al menos un 40% que paga regularmente y ahí tú tienes gente profesionales exitosos también. Convengamos que con el CAE también se han generado profesionales que le han ido bien, por cierto. y no pocos. Claro. Pero hay casos, tú mencionabas el ejemplo de aquel que estudió una carrera, que no pudo terminar la carrera y que le significó una mochila y una deuda pesada. Hay casos de los cuales tenemos que hacernos cargo, pero eso está muy lejos de pensar en una condonación universal. Hay que pensar en un alivio, una solución a un problema que es real, como dijo la ministra Toá. Claro, el problema donde se origina es que estamos hablando solo de la eventual condonación o los deudores pendientes, pero nada hemos dicho respecto de la necesidad de una política pública. Convengamos que el presidente Piñera presentó, después que establece algunas medidas de alivio el año 2012 para el CAE, cuando baja el 6 al 12% de interés. Que es bastante más que eso, digamos, porque Claro. lo contiene, Sí, por supuesto. lo pone el pago contingente al ingreso, si está cesante no se Pero paga. después él presentó y un proyecto además de ley. pone una cantidad de tiempo en el futuro que se paga para que en Sí. algún momento la deuda se extinga. Lo que te quiero decir es que tanto Bachelet 2 como Piñera 2 establecieron sendos proyectos de ley, lo dejaron presentados para hacerse cargo de cómo complementamos las ayudas estudiantiles para aquellos estudiantes que no están en gratuidad porque no califican ellos o porque no califican las instituciones de educación superior a las que se están inscribiendo. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no es solo el tema de la llamada discusión de condonación o alivio, es también la necesidad de una política permanente. Y por lo tanto, yo creo que esto es un tema absolutamente debatible hoy día y después del 1 de junio. Ahora, es muy probable que la política permanente y un nuevo sistema de financiamiento encuentre mayor coincidencia entre el mundo político que el debate sobre una condonación, aunque sea parcial. ¿Usted cree que eventualmente en la oposición estarían abiertos a una condonación, aunque ésta sea acotada y parcial a un determinado segmento de la población? O sea, cuando empecemos a mirar quiénes son los estudiantes que tienen el problema hoy día y lo van a tener los nuevos estudiantes en el futuro. Mujeres, segmentos más vulnerables del primero y segundo decil, muchos de universidades privadas. Entonces, cuando tú veas la composición, O sea, de la hecho, caracterización... si no me falla, mirando un estudio reciente, del 100% de estudiantes que deben el CAE, Claro. un 57% es mujeres y de ese 57% el 60% corresponde a los dos Así es. primeros quintiles, Así es es, decir, las claro. personas más pobres, que son las que tienen el mayor nivel de deuda y que se le hace, por lo tanto, prácticamente imposible pagar. Tal cual. Y cuando tú ves que tienes un 12% de las familias chilenas tiene un deudor CAE, bueno, no es una cosa así, no, esto no es prioridad para los chilenos, no, cuidado, ¿ah? Dejemos que después las encuestas empiecen después a mostrar realmente cuáles son las necesidades. Y esta es una necesidad respecto de estos estudiantes que incluso, si tú no haces nada, Claro. afectas la productividad del país. Si tú tienes 300.000 o 400.000 estudiantes que pudiendo estar desempeñándose profesionalmente en algún área, no lo están y están con ingresos inferiores a los 750.000 pesos, bueno, es un problema país. Hay un problema que también afecta a la productividad. Entonces, yo te digo, los argumentos son buenos y yo espero que esta discusión se dé, probablemente post 1 de junio. Cuando venga esa discusión la vamos a volver a tener aquí sentado Sin duda. porque hay varias otras cosas en materia educativa que me gustaría también conversar y creo que desde el punto Mucho de vista gusto. político es necesario. Pero déjeme avanzar ahora a otro ámbito, porque además, y a propósito de lo que usted decía, tenemos ahí a la vuelta de la esquina la elección municipal, ¿no? Sabemos que vienen las primarias el domingo 9 de junio, pero luego en octubre tenemos la municipal ya concreta, y que no es solo municipal, es también de consejeros, es de concejales y también de gobernadores. Y ha estado un poco tensa también en el oficialismo, y una de las trabas la ha puesto el Partido Comunista. Por ejemplo, diciendo que ellos van a anunciar a comienzos de julio sus candidatos para la región metropolitana, es decir, no van a respaldar a Claudio Rego. ¿Ustedes van a respaldar a Claudio Rego? Absolutamente. O sea, Claudio Rego es nuestro candidato, creo que él ha hecho un tremendo trabajo en la gobernación, incluso con pocas atribuciones, con lo que se ha dicho, pero es un gobernador muy activo en distintos temas. Entonces, nos parece que no hay ninguna razón objetiva para
para no asumir, ¿no es cierto?, el apoyo a esa candidatura y a otras más. O sea, si el tema aquí está en una o dos regiones, lo que nos puede enredar, yo creo que francamente que no estamos mirando lo que está en juego en esta elección. No estamos mirando, ya vamos a ver qué es lo que está en juego, pero primero, no estamos mirando quiénes no están mirando. O sea, algunos sectores del oficialismo no tienen en consideración que logramos lo más difícil, que era ponernos de acuerdo en el 93% de las comunas del país que están ahí, y otro tanto a primaria legal el 9 de junio. Entonces, la discusión hoy día es respecto a 16 comunas, perdón, 16 regiones, el tema de gobernaciones, y particularmente 2 o 3 regiones, donde hay algunas dudas que son razonables y no ha habido claridad todavía para ver cuál es el mejor candidato. Cuando usted dice que hay algunos sectores del oficialismo, para entender bien, por ejemplo, no podría entender que el Partido Comunista, en este caso de la región metropolitana, sería uno de esos sectores que no está entendiendo lo que está en juego. O sea, yo creo que plantear una candidatura alternativa a lo de Orrego en la región metropolitana no entienden nada. O sea, Orrego es una persona que le da garantía a todos los sectores transversalmente, no solo del oficialismo, también de oposición. Entonces, yo no leería esto una clave de apruebo dignidad versus socialismo democrático, porque, por ejemplo, en la cuarta región hay una disputa entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Claro. Entonces, nosotros no tenemos vela en ese entierro, por así decirlo. Y por lo tanto, yo llamaría a mirar con cautela. Fuimos capaces, como dice el aforismo jurídico, el que puede lo más, puede lo menos. Si logramos un acuerdo tan contundente hace 2 meses, ¿cómo nos vamos a enredar en una cuestión de 16 gobernaciones por 2 o 3 cosas donde hay disputas? Así que yo espero, y en eso estamos con nuestro secretario general Pepe Toro, tratando de buscar la mejor solución y aportar a la unidad, que es lo más importante. ¿Cuál es su apuesta, no su deseo, su apuesta en materia de elección municipal? Yo espero que al oficialismo le vaya bien. Creo que esta es nuestra prueba de fuego para la proyección posible de estos 2 mundos que han dado lugar al apoyo al presidente Boric. Si vemos que el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical no tienen ningún inconveniente a apoyar a los candidatos de lo que fue a Prodignidad en todo el país y viceversa, bueno, podemos decir que esta es una coalición que está madurando y tiene posibilidades de proyectarse en el tiempo. Si eso no ocurre, bueno, vamos a tener un problema y hasta aquí no más llegamos. Eso no ocurre, es decir, en términos del resultado. En términos de los apoyos, de la reciprocidad de los de apoyos. La reciprocidad en las política en los 345 respaldos, comunas más del allá del resultado que tengan en octubre. Claro, finalmente la disposición, la voluntad de cruzar tu línea roja y decir, ¿sabes qué? Yo veo aquí, no me da lo mismo que gane la derecha o que gane alguien del socialismo democrático. Y voy a estar en esa opción. Eso ayuda mucho a proyectar también lo que pueda llegar a ocurrir, por supuesto, en la elección presidencial, ¿no? Es un buen pronóstico. Estamos viendo en las encuestas que hay 2 candidatos de la derecha que aparecen con menciones permanentemente y que se han mantenido prácticamente inalterados. Algunos han subido más, otros menos y de repente tienen algunos movimientos, pero Evelyn Matei hoy y luego José Antonio Kast aparecen como los candidatos mejor aspectados para la próxima elección presidencial. Están liderando esto. En el oficialismo, ¿cuándo cree usted que sería bueno que empezaran a discutir sobre nombres para que aparezcan en las mediciones también y saber si efectivamente tienen alguna posibilidad? O sea, los nombres que se han medido son nombres fundamentalmente que están en el gobierno y como están en el gobierno, abocadas a tareas de gobierno, mujeres fundamentalmente, no son vistas por la opinión pública como candidatas porque las ven asociadas a tareas de gobierno, algunas menos gratas que otras, entonces las funciones, digo. Entonces, yo creo que después de la municipal, claramente, el momento donde nos tenemos que hacer esa conversación y quienes aspiren realmente a eso tendrán que, bueno, tomar las decisiones correspondientes y tomar ese camino. Yo creo que es perfectamente posible. Creo que la elección está abierta, más allá que hoy día esas opciones, como tú bien señalas, me refiero a la de Matei y Kast, están por sobre las nuestras. Porque ellos llevan bastante tiempo básicamente empujando ese nicho o desde la perspectiva electoral. Pero convengamos que en el gobierno del presidente Piñera, a 2 años de gobierno, a esta altura, Lavín todavía está requete instalado. Sí, no y sé. después pasó lo que pasó. Y bueno, y no solamente Lavín, sino que mostraba que la encuesta Lavín y Jadwe podrían haber competido en una segunda vuelta. ¿A usted le gustaría que Carolina Toá fuera candidata presidencial? Yo creo que Carolina Toá tiene todas las condiciones, tiene los méritos, la trayectoria, las capacidades. Creo que lo ha demostrado en el cargo de ministra de Interior, pero te insisto, creo que esa es una decisión, es algo que nosotros como sector político no hemos hablado formalmente, y es una decisión de ella y yo creo que el tiempo para abordar esa discusión es después de la municipal. Ahora, se lo pregunto entonces de esta otra manera, conociendo a Carolina Toá, ¿usted se imagina a Carolina Toá dejando el gobierno, abandonando al presidente, considerando el rol categóricamente relevante que ha cumplido en esta administración para una aventura presidencial? Porque en el Partido Comunista, cuando uno conversa con algunos, internamente te dicen que ven difícil, por ejemplo, que Camila Vallejo tomara el mismo camino abandonando al presidente para ser candidata. Yo creo que en el gobierno hay varios rostros,
pero efectivamente Carolina Toá ha sido una jugadora desequilibrante en el gobierno y eso es reconocido transversalmente, también por la oposición que la critica bastante y desde luego dentro del oficialismo eso no hay dos opiniones. No, claro, lo que pasa es que es una pieza clave Sí, dentro sí, una de pieza ese clave. gobierno que le ha permitido al Ejecutivo articular un montón de cosas. Por lo tanto, que esa pieza salga para ser candidata presidencial al mismo tiempo podría generar una complicación para el Sí, gobierno. pero no es lo mismo salir en la mitad del gobierno que salir cuando queda la última parte del gobierno y donde un candidato o candidata presidencial también ayuda a alinear los objetivos en función de cómo cierra bien este gobierno. Por eso yo creo que esta cuenta del presidente el próximo 1 de junio es tan importante, porque finalmente esto... Yo no creo que tenga que ser una cuenta en clave electoral, pensando en la municipal. No, yo creo que también esta cuenta es pensando en el legado que es el presidente. Lo que aquí se diga o se impulse, o la cuenta de lo que ya se hizo, tiene que ver con la trascendencia que este gobierno va a tener. Una última cosa, mañana es la audiencia de formalización para el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue. Y lo hemos visto en oportunidades anteriores, pero ya hay un sector político que no solamente ha hecho un llamado a salir a acompañarlo mañana y defenderlo en esta misma audiencia, sino demostrar las mentiras de los medios de comunicación y la guerra judicial que se ha declarado en su contra. ¿Usted cree que Daniel Jadue efectivamente es víctima de las mentiras de los medios y de la guerra judicial que se ha declarado en su contra? O sea, yo no comparto esta línea de esta estrategia de la defensa que se han jugado. Yo no lo había visto antes. No creo que sea bueno para actores del mundo político. Uno, claro, podrá gustarnos o no gustarle, pero para iniciar toda una campaña de defensa, sabiendo que el Ministerio Público es un órgano autónomo, que no está... que finalmente estas señales no inciden, no debían incidir. O sea, imagínate si el juntar firmas, el marchar, incidiera en una imputación determinada de cualquier otro delito. Claro. ¿Qué nos queda como país? ¿Qué nos queda como sistema? ¿Qué queda con nuestras instituciones? Yo no comparto eso. Él tiene el derecho a defensa y tendrá que jugárselo en un tribunal como corresponda. Ahora, si uno no cree en la justicia, bueno, eso es otra cosa. El presidente del PP, el senador Jaime Quintana, conversando con nosotros esta noche en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora, senador. Gracias por haber venido. Queda comprometido para que hablemos de educación cuando se presente ese proyecto. ¿Ah? Y también de educación preescolar, porque hay bastantes cosas, nos ha dicho Sí. el ministro en esa materia. Ya, Mucho gusto. perfecto. Cómo Muchas no. gracias. Muy bien. Las conversaciones con presidentes de partidos políticos que estamos teniendo también aquí en Mega Noticias Ahora. Como siempre, gracias por su sintonía. Siga junto a nosotros. La entrevista Prime.